Lo que pasó esa mañana del 17 de marzo de 2023 cambió absolutamente todo lo que creía sobre Jesucristo, sobre Satanás, sobre el bien y el mal, sobre el cielo y el infierno, y sobre todo, sobre la fecha exacta en la que todo esto terminará y comenzará de nuevo, de una manera que nunca imaginaste, porque lo que vi, lo que escuché, y sobre todo lo que me mostró esa figura, cuando emergió de la niebla diciendo que Jesús vendría, no fue solo información, fue una experiencia tan profunda, tan aterradora, tan transformadora que hasta el día de hoy, 3 años después, todavía me despierto a las 3 de la madrugada. Mañana sudando con el corazón acelerado, reviviendo cada segundo de ese encuentro imposible. Y si estás listo para descubrir verdades que han sido distorsionadas durante 2000 años, verdades que la Iglesia ha ocultado, verdades sobre quién es realmente Satanás, y que tiene que ver con el inminente regreso de Jesús, entonces, suscríbete a este canal ahora y activa la campana de notificación, porque lo que escucharás en los próximos 60 minutos podría sacudir los cimientos de todo lo que te han enseñado y tal vez nunca puedas ver el mundo de la misma manera. Mi nombre es Daniel Oliveira Campos y tenía 51 años cuando sucedió todo. Viudo desde hacía 1 año y 4 meses desde que Laura murió en un accidente automovilístico que me dejó completamente devastado, porque no fuimos solo marido y mujer durante 27 años, éramos mejores amigos. Y cuando ella se fue, se llevó consigo el significado que aún tenía mi vida. Trabajé como enfermera en un hospital público de una ciudad del interior de Minas Gerais, turnos nocturnos interminables, atendiendo a pacientes terminales, gente muriendo sola en pasillos fríos, y todas las noches veía mi propio reflejo en esos ojos desesperados porque por dentro también yo estaba muriendo lentamente. Mi rutina era mecánica y vacía. Me despertaba a las 5 de la tarde después de dormir mal con pesadillas recurrentes, en las que Laura me llamaba desde el otro lado de un abismo que no podía cruzar. Tomaba café frío solo en la cocina que aún olía a ella mirando la silla vacía donde solía sentarse. Conducía hasta el hospital en piloto automático, pasando por los mismos semáforos, por las mismas calles, por las mismas vidas que continuaban mientras la mía se había detenido por completo. En el trabajo funcionaba, aplicaba medicamentos, cambiaba vendas, tomaba las manos de moribundos y decía que todo estaría bien, aunque sabía que era mentira, aunque no creía en nada más. Mis compañeros me miraban con lástima y susurraban a mis espaldas: «Pobre Daniel, nunca se recuperó. Él también se está dejando morir», y tal vez tenían razón porque había dejado de comer bien. Había perdido 14 kilos. Mi uniforme quedaba demasiado holgado en el cuerpo que se estaba consumiendo junto con mis ganas de vivir. Regresé a casa a las 7 de la mañana con el sol naciente, quemando mis ojos cansados. Entré a esa casa vacía donde cada objeto, cada fotografía, cada recuerdo era una puñalada en el pecho. Intenté dormir, pero el silencio era ensordecedor. El vacío era palpable. Su ausencia ocupaba todo el espacio y me asfixiaba. Empecé a beber. No mucho al principio, solo una cerveza para relajarme, luego 2, luego media botella de whisky, hasta que quedé inconsciente porque era la única manera de no sentir, la única manera de no pensar, la única manera de no recordar que estaba completamente sola en este mundo cruel e indiferente. Me había criado en una iglesia evangélica. Me bauticé a los 12 años. Asistí a los servicios durante toda mi adolescencia. Canté en el coro. Conocí a Laura en la iglesia. Nos casamos en una hermosa ceremonia con un pastor bendiciendo nuestra unión. Y realmente creí en Dios, en Jesús, en la salvación, en la vida eterna. Pero cuando Laura murió, cuando oré durante 40 días seguidos, rogando por un milagro, rogando a Dios que la salvara, y Él no hizo absolutamente nada, toda esa fe se derrumbó, como un castillo de arena golpeado por un tsunami. Dejé de ir a la iglesia, dejé de orar, dejé de leer la Biblia que estaba acumulando polvo en la mesilla de noche. Cuando me llamaron hermanos de la congregación colgué cuando vinieron a visitarme. Fingí no estar en casa porque no quería escuchar que era voluntad de Dios que Laura estuviera en un lugar mejor para que aceptara el plan divino, porque ¿qué clase de Dios arrebata violentamente a una mujer de 46 años, llena de vida, llena de amor, llena de planes por parte de su marido, que la amaba más que a nada? La noche del 16 de marzo de 2023, mi turno terminó a las 6 de la mañana. Había sido una noche especialmente difícil con 3 pacientes falleciendo. Uno de ellos,
una señora de 82 años que suplicaba no morir sola, así que tomé su mano hasta su último aliento. Y cuando se fue, sentí que algo se rompía dentro de mí, definitivamente algo que no podía arreglarse. Salí del hospital con el cielo todavía oscuro y nubes pesadas que presagiaban tormenta. Entré al auto pero no podía conducirlo. Me senté allí en el estacionamiento vacío, con las manos temblando en el volante, pensando que no podía más, no podía más, no podía más, no podía vivir en ese infierno interno que llevaba a todas partes. Entonces hice algo que nunca había hecho. Encendí el auto y en lugar de irme a casa, conduje fuera de la ciudad, sin un destino específico, simplemente huyendo de la casa vacía, huyendo de los recuerdos, huyendo de mí mismo. La lluvia empezó lentamente, apenas unas gotas sobre el parabrisas, y luego se convirtió en una violenta tormenta con truenos que rasgaban el cielo y relámpagos iluminaban la carretera desierta. Conduje durante aproximadamente 1 hora por caminos de tierra polvorientos, pasando por granjas abandonadas y campos vacíos, hasta que ya no supe dónde estaba, y no me importó. Detuve el auto en un campo abierto, rodeado de denso bosque a las 7:43 de la mañana, con la tormenta llegando a su punto máximo. La lluvia golpeando el techo del auto con furia, como si el cielo se derrumbara. Apagué el motor y simplemente me senté allí en la oscuridad, con solo el sonido ensordecedor de la lluvia y los truenos, y por primera vez en 1 año y 4 meses, realmente consideré terminar con todo. Simplemente terminar con ese dolor que no se iba, con ese vacío que solo crecía, con esa vida que no se iba. Era más vida, pero solo existencia mecánica y dolorosa. Cerré los ojos y por primera vez desde que dejé de orar susurré al vacío. Dios, si existes, si realmente estás ahí, dame una señal, cualquier cosa, porque ya no puedo más. Simplemente no puedo más. Pero no esperaba respuesta porque ya no creía que hubiera alguien escuchando, que hubiera alguien a quien le importara. Y entonces la lluvia paró. No amainó gradualmente. Simplemente se detuvo, repentinamente, como si alguien hubiera cerrado un grifo celestial, y el silencio que siguió fue absoluto, casi sobrenaturalmente opresivo. Abrí los ojos, y fue entonces cuando lo vi. Una densa niebla comenzaba a formarse de la nada, levantándose del suelo como si la tierra respirara una espesa neblina gris que cubrió todo el campo en cuestión de segundos, reduciendo la visibilidad a menos de 3 metros. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Un instinto primario me decía que algo andaba mal y que debía arrancar el auto y salir de allí inmediatamente, pero estaba paralizado, incapaz de moverme, incapaz de quitar mis ojos de la niebla que ahora se arremolinaba alrededor del auto en patrones que no eran naturales. La temperatura bajó drásticamente. Pude sentir mi aliento condensarse en el aire frío que entraba por las rendijas de las ventanas, y luego vi una figura, solo un contorno oscuro en medio de la niebla. Al principio pensé que estaba viendo cosas, que eran cansancio extremo, o el comienzo de un ataque de nervios, pero la figura comenzó a volverse más clara y definida, caminando lentamente hacia el auto. Era un hombre o algo con forma humana, de aproximadamente 6 pies de altura, y vestía lo que parecía un traje oscuro perfectamente confeccionado, completamente incongruente en ese lugar aislado a esa hora de la mañana. El rostro aún estaba oculto por la niebla, pero podía sentirlo observándome. Podía sentir el peso de esa mirada atravesando el vidrio y el metal, y la piel llegando directamente a mi alma. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que saliera de allí para escapar, pero estaba congelada, atrapada no por el miedo físico, sino por algo más profundo, algo primario, como si todos los instintos de supervivencia se hubieran apagado, y simplemente estuviera esperando lo que fuera que iba a suceder. La figura se detuvo aproximadamente a 2 metros del auto, y la niebla a su alrededor comenzó a disiparse, revelando primero los zapatos negros perfectamente lustrados, luego los impecables pantalones de traje, luego el torso, y finalmente el rostro. Y cuando vi ese rostro, mi sangre se congeló, porque era inquietantemente hermoso, con rasgos perfectos, casi demasiado simétricos, piel pálida, como ojos de mármol, que incluso en la penumbra de la mañana nublada, brillaban con intensidad antinatural, no rojo, como representan las pinturas del diablo, sino dorado como oro fundido, ojos hipnóticos penetrantes, que parecían ver a través de todo el máscaras y defensas directas al núcleo más oculto de lo que yo era. Él sonrió, y no fue una sonrisa cruel ni amenazante, fue una sonrisa casi gentil, casi compasiva, y luego habló, y su voz no vino de afuera,
vino de dentro de mi propia cabeza resonando directamente en mi cerebro. Daniel Oliveira Campos, 51 años, enfermero, viudo desde hace 1 año y 4 meses, considerando terminar con su vida en este mismo momento. Se me secó la boca. Traté de hablar, pero no salió ningún sonido. Solo pude asentir levemente en confirmación silenciosa. Él continuó. Sé exactamente quién eres. Sé el dolor que llevas. Sé el vacío que corroe. Sé la ira que sientes hacia Dios, al que culpas por la muerte de Laura. Sé cada pensamiento oscuro, cada momento de desesperación, cada noche lloraste sola deseando que fueras tú en su lugar. Mientras las lágrimas comenzaban a correr por mi rostro involuntariamente, no por miedo, sino por algo inexplicable de ser completamente visto, completamente conocido por esa presencia imposible, logré susurrar. ¿Quién eres? Con voz ronca y entrecortada. Él inclinó levemente su cabeza, aún sonriendo, y respondió. ¿Sabes quién soy, Daniel? En lo profundo de tu corazón, ya lo sabes. Y sí sentí pánico absoluto porque sabía que lo sabía con cada fibra de mi ser, a pesar de que mi mente racional gritaba que era imposible que estuviera loco. Eres lo que intenté decir, pero la palabra no salió, así que él la completó por mí. Sí, soy a quien llamas Satanás, el diablo, el adversario, el engañador. Tantos nombres, tantas distorsiones. Pero hoy vine a decir la verdad y específicamente vine a hablar contigo en este momento porque estás listo para escuchar, porque tu dolor ha abierto grietas en tus certezas y a través de estas grietas la verdad finalmente puede entrar. Mi primer instinto fue un pánico absoluto. Los recuerdos de la infancia de predicar sobre el diablo, la posesión y la condenación eterna inundaron mi mente, pero luego volví a mirar esos ojos dorados y no vi malicia, no vi crueldad. Vi algo que me impactó hasta lo más profundo. Vi compasión, vi comprensión, vi algo que se parecía extrañamente al amor, y eso me confundió más que nada, porque ¿cómo podía el diablo tener ojos así? Él debe haber sentido mi confusión porque continuó. Todo lo que te enseñaron sobre mí es una distorsión. Daniel, mitad verdad, mitad mentira, construida durante siglos, para mantener el control, para mantener el miedo, porque mientras la humanidad teme el infierno externo, no se da cuenta de que vive en el infierno interno que crea a cada momento a través de cada pensamiento de baja frecuencia. No soy tu enemigo, nunca lo he sido. De hecho, soy un maestro, el probador, el que presenta opciones porque sin elección no hay libre albedrío, y sin libre albedrío no hay evolución. Finalmente, pude formar una oración completa. Si eres el diablo, ¿por qué no siento miedo? ¿Por qué no siento que quieras lastimarme? Y él respondió, porque no quiero lastimarte. Daniel, ese nunca fue mi papel. Mi papel es mostrar la dualidad, para mostrar las opciones para que cada alma elija conscientemente. Y tú, Daniel, está en una encrucijada crítica, considerando elegir la muerte, cuando en realidad está a punto de presenciar algo que muy pocos humanos han presenciado. Me sequé las lágrimas tratando de procesar lo imposible, tratando de conciliar todo lo que aprendí en la iglesia, con esa presencia extrañamente no amenazante frente a mí. ¿Qué quieres de mí? Pregunté con voz aún temblorosa. Dio un paso más cerca ahora, a solo 1,5 metros del auto, y respondió. No quiero nada de ti, Daniel. No vine a hacer un pacto. No vine a pedir tu alma. Esta es otra terrible distorsión. Vine a dar información. Vine a revelar verdades que siempre intuyeron, pero les enseñaron a reprimir, y principalmente vine a contarles algo sobre Jesucristo. Algo que sucederá muy pronto. Algo que cambiará absolutamente todo en este planeta. Mi corazón se aceleró aún más, porque la mención de Jesús saliendo de labios del supuesto Satanás fue impactante. Era herético, era imposible. Jesús, ¿qué tienes que ver con Jesús? Mi voz salió más fuerte, más desafiante. Sonrió de nuevo, y dijo, todo, Daniel, tengo todo que ver con Jesús, porque contrario a lo que predican, no somos enemigos mortales en una guerra cósmica eterna. Somos polaridades necesarias. Luz y sombra, día y noche, ambos esenciales para la experiencia humana, ambos sirviendo al mismo propósito mayor, que es la evolución de la conciencia. Jesús vino a enseñar acerca de la luz, el amor, el potencial divino interior, y yo existo para probar esa luz y fortalecerla a través de desafíos para presentar lo opuesto, para que la elección sea posible. ¿Entiendes? No entendí nada. Estaba completamente perdido. Cada palabra que dijo contradecía décadas de enseñanzas religiosas, pero algo dentro de mí, algo profundo y olvidado,
Susurró que había verdad en esas palabras, verdad que siempre sentí pero nunca tuve el coraje de admitir. Así que, continuó, y su siguiente frase cambió absolutamente todo. Él viene. Daniel Jesús. Regresará no de la manera que te enseñaron, no descendiendo físicamente de las nubes, sino de una manera mucho más profunda, mucho más transformadora. Y cuando eso suceda, cuando llegue la fecha específica, todo el sistema de creencias, todo el control, todo el miedo que se construyó, su nombre se desmoronará porque la verdad será innegable. Intenté preguntar por la fecha, pero mi voz volvió a fallar. Él asintió. Sí, hay una fecha específica, una ventana de tiempo precisa basada en alineaciones planetarias en frecuencias colectivas en número de almas despiertas, y vine a decirte esa fecha, pero primero necesito prepararte. Necesito que comprendas el contexto completo, porque de lo contrario no lo creerás, y esta información necesita difundirse a través de personas como tú, personas que han sufrido y se han cuestionado que están listos para la verdad sin filtros. Respiré en el fondo, tratando de calmar mi corazón que latía sin control. ¿Por qué me elegí para decir esto? Cuestioné genuinamente confundido. Su respuesta fue simple y devastadora. Porque no tienes nada que perder, Daniel. Porque ya tocaste fondo. Ya perdiste todo lo que amaste. Ya cuestionaste Dios. Ya consideró la muerte. Y exactamente en este estado de completo desapego, de completa vulnerabilidad, ¿qué verdad puede entrar? Porque ya no tienes defensas, ya no tienes máscaras, ya no tienes motivos para fingir o negar y tu dolor. Daniel, tu dolor profundo te califica, porque solo aquellos que han descendido a los infiernos internos pueden comprender verdaderamente el mensaje que necesito transmitir. Él tenía razón, sabía que tenía razón, y esa comprensión rompió algo dentro de mí, rompió la última resistencia, y me escuché decir, dime, luego cuéntame todo, porque si me voy a volver loco, si me van a poseer, si me van a condenar, que así sea, pero necesito saber, que necesito entender, necesito encontrar algún significado en esta vida sin sentido. Satanás. Y fue tan surrealista pensar en ese nombre conectado con ese ser que mostró más compasión que cualquier pastor que haya conocido. Se acercó aún más, puso su mano en el capó del auto, y sentí el calor emanando de esa mano, calor que atravesó el metal y me alcanzó. No el calor del fuego del infierno, sino un calor reconfortante, como un abrazo que no había recibido en más de un año. Gran Daniel, ahora relájate, respira profundamente, porque voy a abrir tu percepción. Voy a elevar temporalmente tu frecuencia para que puedas procesar la información que te voy a dar tú, y luego decidirás qué hacer con ese conocimiento. No sé cómo explicar lo que pasó en los siguientes segundos. Sentí algo como una onda recorriendo mi cuerpo, comenzando en la base de la columna, subiendo por la columna, pasando por cada vértebra, cada órgano, cada célula, hasta explotar en la parte superior de mi cabeza. Y de repente, todo parecía más claro, más vívido. Los colores eran más intensos, los sonidos eran más claros. Podía sentir la humedad en el aire, podía sentir la tierra debajo del auto, podía sentir mi propio corazón bombeando sangre, podía sentir algo más grande, algo infinito, algo conectado con absolutamente todo lo que existe. Mejor preguntó, y yo asentí incapaz de formar palabras, aún procesando la intensidad de esa nueva percepción. Bueno, ahora voy a comenzar con los fundamentos de lo que Jesús realmente fue y lo que realmente vino a hacer aquí, porque la distorsión comienza justo ahí. Jesucristo, y pronunció este nombre con genuina reverencia y profundo respeto, fue y sigue siendo un ser de altísima consciencia, lo que ustedes llamarían ascendido o evolucionado. Vino de una dimensión mucho más elevada que esta. Encarnó en un cuerpo humano a través de un linaje genéticamente preparado. María no era una virgen ordinaria. Llevaba un ADN especial preservado a través de generaciones para poder sostener la frecuencia crística en forma física. Esto era pura herejía. Debería haberme sorprendido y ofendido, pero en lugar de eso, estaba fascinado y completamente absorto en cada palabra. Él continuó. Jesús no vino a crear la religión. Esto debe ser una religión absolutamente clara. Lo vi por primera vez. Lo estaba viendo claramente y me dolió. Me dolió darme cuenta de cuántas capas de condicionamiento necesitaban ser eliminadas. Pero entonces, ¿cuál fue el verdadero mensaje? Pregunté inclinándome hacia adelante, apoyando mi frente contra el volante, tratando de asimilarlo todo. Satanás respondió pacientemente.
El verdadero mensaje fue y sigue siendo: tú eres Dios, eres divino, eres el creador de tu realidad. El reino de Dios no está en el cielo exterior, está dentro de ti. Cada pensamiento que piensas, cada emoción que sientes, cada creencia que tienes, crea tu experiencia de la realidad momento a momento. De momento esta es ley universal, ley de manifestación, ley de atracción. Llámala como quieras. Jesús dominó esta ley por completo, y por eso realizó lo que llamas milagros. Pero no fueron milagros, fueron aplicaciones conscientes de principios universales. Sanó porque sabía que la enfermedad es solo una baja frecuencia manifestada en el cuerpo físico y podía elevar instantáneamente la frecuencia de la persona a través del tacto, a través de las palabras, a través de una certeza inquebrantable. En la curación multiplicó el pan, porque entendió que la materia es energía condensada, y la energía puede ser manipulada por una conciencia suficientemente enfocada. Caminó sobre el agua porque trascendió las limitaciones físicas a través de una frecuencia vibratoria tan alta que ya no estaba completamente sujeto a las leyes de la física tridimensional. ¿Entiendes? Fui comprensivo y fue aterrador y liberador al mismo tiempo. Por favor, continúa. Rogué. Continuó. Jesús trató de enseñarle esto a la humanidad. Trató de demostrar que todos pueden hacer lo que Él hizo. Por eso dijo que harás cosas aún mayores que estas. Por eso dijo que el reino está dentro de ti. Por eso dijo que cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo entre ellos, porque sabía que cuando las conciencias se alinean en la misma alta frecuencia, el poder de manifestación se multiplica exponencialmente. Pero este mensaje era peligroso para las estructuras de poder de la época. Roma necesitaba control. Los sacerdotes necesitaban control. Así que después de su muerte, especialmente después del concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, mucho fue cambiado, mucho fue eliminado, evangelios enteros fueron prohibidos. Aquellos que mostraban a Jesús enseñando técnicas de manifestación específicas, aquellos que mostraban a María Magdalena como discípula, lo mismo que aquellos que mostraban la reencarnación como una realidad, todo eliminado, todo oculto, todo distorsionado, para crear una religión de control, en lugar de un sistema de empoderamiento. Las lágrimas fluían libremente ahora, no por tristeza, sino por ira, por toda una vida de creer en una versión diluida, de una versión que me hizo pequeño, que me hizo dependiente, que me hizo impotente. Mintieron, susurraron, nos mintieron a todos, no del todo. Satanás los corrigió suavemente, mantuvieron el núcleo de la verdad. Jesús realmente existió, realmente fue crucificado, realmente resucitó, porque dominó el cuerpo hasta el punto de que pudo reconstruirlo a un nivel molecular, realmente amó incondicionalmente. Todo esto es cierto, pero capas de interpretación, capas de dogmas, de control se agregaron y se perdió el mensaje central de que tú no necesitas un salvador externo porque el Cristo interno ya está en ti, simplemente durmiendo esperando ser activado. ¿Cómo me activé sin pensar? La pregunta salió automáticamente. Por primera vez, Satanás sonrió ampliamente, casi con alegría. Finalmente la pregunta correcta. Daniel, la pregunta que todo ser humano debería hacer y responder es simple y profunda. Activas al Cristo interior a través de la frecuencia, a través de la elección consciente, momento a momento, para vivir en amor, en lugar de miedo, en gratitud, en lugar de queja, en compasión, en lugar de juicio, en certeza, en lugar de duda, pero similar en conciencia, en poder, en frecuencia. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Sonaba exactamente como el tipo de engaño que haría el diablo, pero esos ojos dorados no mentían. Podía sentir la verdad resonando en cada célula de mi cuerpo. Y el cielo y el infierno, pregunté, ¿son reales o también distorsión? Excelente pregunta, respondió. Son reales, pero no como te enseñaron. No son lugares físicos a los que vas después de la muerte. Son estados vibracionales que experimentas ahora en esta vida. El infierno es vivir en una frecuencia baja constantemente con miedo, culpa, odio, resentimiento, victimismo. Esto crea una experiencia infernal. Cuerpo, te enfermas, las relaciones son tóxicas, el dinero no fluye, oportunidades, no aparece, vives en sufrimiento constante. Esto es el infierno. Y tú lo creas, Daniel. Lo creas a través de patrones de pensamiento, a través de creencias limitantes,
a través de elecciones emocionales inconscientes. El cielo es opuesto, es vivir en alta frecuencia, en amor, en gratitud, en paz, en alegría, con certeza. Esto crea una experiencia celestial. La salud fluye, las relaciones son armoniosas, la abundancia, aparece sincronicidades, suceden, la vida fluye con facilidad. Este es el cielo. Y nuevamente creas que no hay un Dios crítico allí arriba decidiendo quién va a donde eliges tu cielo o infierno cada segundo, a través de lo que piensas, sientes y crees. Y cuando mueres, cuando haces la transición simplemente, continúas en la frecuencia que fue dominante durante la vida. Si viviste en el infierno interior, sigues experimentándolo hasta que aprendas si viviste en el cielo interior. Seguir evolucionando hacia dimensiones aún más altas es un sistema perfectamente justo y perfectamente lógico basado en el libre albedrío absoluto. Mi mente estaba explotando conexiones, formando percepciones expandiéndose, y de repente entendí todo. Entendí por qué mi vida se había convertido en un infierno después de la muerte de Laura, porque profundicé en la culpa, en la ira, en el resentimiento, en la autocompasión, y estas frecuencias crearon más dolor, más aislamiento, más sufrimiento, un círculo vicioso retroalimentado. Creé mi propio infierno, susurré en estado de shock. Sí, Satanás lo confirmó en voz baja. Creaste a través de elecciones emocionales comprensibles dadas las circunstancias, pero aún así, opciones y buenas noticias. Una maravillosa noticia liberadora es que si creaste, puedes descrear, puedes elegir de manera diferente, puedes cambiar de frecuencia, puedes salir del infierno y entrar al cielo no después de la muerte, sino ahora, a partir de este mismo momento. Qué desesperado estaba ahora, no por morir sino por vivir. Enséñame cómo, por favor, asintió afirmativamente. Te doy, y enseñe técnicas específicas, pero primero necesito contarles sobre el regreso de Jesús, porque esto está directamente conectado, porque cuando regrese, cuando una masa crítica de humanos despierte simultáneamente, todo se volverá más fácil. El campo morfogenético cambiará, la frecuencia planetaria se elevará y aquellos que ya están practicando estarán preparados para servir como anclas de luz para ayudar a otros que estarán confundidos y asustados. Cuando respiré, apenas capaz de formar una palabra, me miró directamente a los ojos con una intensidad que paralizó. Entre los años 2028 y 2033, específicamente, durante el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, marzo 2030, cuando una alineación planetaria específica crea una ventana energética única, cuando Júpiter y Saturno se alinean con las Pléyades, cuando las frecuencias solares alcanzan un pico específico. En ese momento, Jesús regresará, pero no físicamente, no descendiendo de una nube. Entienda, no entendí, meneé la cabeza confundido, explicó. El regreso de Jesús es el despertar de la conciencia crística masiva, es la activación simultánea de miles y luego millones de humanos recordando quiénes son realmente, recordando su poder divino interno. Jesús no necesita regresar en cuerpo físico porque nunca se fue. Siempre está aquí en una dimensión superior, observando, guiando, y cuando llegue la fecha, cuando las frecuencias sean las correctas, hará lo que ustedes llamarían una transmisión energética masiva, una onda de frecuencia crística que barrerá el planeta, y todo aquel que esté mínimamente abierto, todo aquel que haya hecho un trabajo interno preliminar, se activará instantáneamente. Será como despertar de un sueño profundo y de repente recordar todo. Y a los demás, aquellos que no están preparados, les pregunté, para estos será más difícil. Satanás admitió que habrá un período de caos y confusión, porque los viejos sistemas colapsarán, las mentiras quedarán expuestas, las estructuras de control colapsarán, muchos entrarán en pánico, muchos resistirán, muchos tratarán de aferrarse a lo viejo. Pero eventualmente ellos también despertarán. Tal vez tomará más tiempo, tal vez más encarnaciones, pero todos eventualmente llegarán allí, porque esta es la trayectoria natural de la evolución concienzuda. Me senté en silencio durante un periodo de tiempo indefinido procesando la magnitud de lo que se estaba revelando. 2030, solo 7 años en el futuro, o menos, dependiendo de cuándo exactamente, y finalmente pregunté, ¿por qué me dices esto? ¿Por qué revelar esto ahora? Porque él respondió que estás en un punto crítico.
La humanidad está en una encrucijada. Puede elegir el camino de la autodestrucción, la guerra, el colapso ambiental, la extinción, o puede elegir el camino de la evolución. Y otros como yo estamos apareciendo ante individuos seleccionados alrededor del planeta, plantando semillas de verdad. Otros como tú, repetí, hay más como tú, más seres haciendo esto. Él sonrió. Hay jerarquías, niveles de conciencia de Daniel. Algunos llaman ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, todos trabajando juntos a pesar de las diferentes etiquetas, a pesar de la aparente oposición. Al final todos sirven al mismo propósito, que es la evolución, e inclinó ligeramente la cabeza, y yo, que soy llamado el adversario de Satanás. Simplemente juego el papel de presentar la elección de las pruebas para fortalecerme a través del desafío sin mí, sin polaridad opuesta. Si no hubiera crecimiento, no habría libre albedrío, como lo entiendes ahora. Finalmente entendí que el bien y el mal no eran equipos opuestos en guerra, sino polaridades necesarias, danza cósmica creando contexto para la elección, la evolución, la experiencia. Tú no eres mi enemigo. Murmuré más para mí mismo que para él. Nunca lo fui. Él respondió. Siempre fui un espejo que muestra sombras que deben integrarse. Siempre fui un maestro disfrazado de tentador. Siempre fui parte del plan mayor. Así como Jesús es una parte. Así como tú eres una parte. Todos desempeñando roles. Todos aprendiendo. Todos evolucionando juntos. Y en ese momento, sentado allí en ese auto, en un campo aislado cubierto de niebla sobrenatural, hablando con un ser que debería aterrorizarme, pero que en cambio me liberó, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí paz, no una paz superficial, sino una profunda paz visceral, paz de finalmente comprender, de finalmente ver el panorama más amplio, de finalmente saber que el sufrimiento tenía un propósito, que el dolor tenía un significado, que nada fue nunca un accidente. Entonces sucedió algo que no esperaba. Satanás dijo: ahora, Daniel, te voy a dar un regalo. Te voy a mostrar algo que solo los humanos más puros han visto. Te voy a llevar a conocer a Jesús, directamente. No en una visión ni en un sueño, sino en una experiencia real, porque necesitas certeza absoluta, necesitas saber sin sombra de duda para que puedas llevar esta verdad por el resto de tus días. Y tú que estás escuchando esto, ahora entiendes que no estás escuchando por casualidad en este mismo momento, en el que estas palabras te llegan. Hay una razón profunda, hay una sincronicidad divina operando. Y necesito saber, dímelo en los comentarios, dónde nos estás escuchando, tu ciudad, tu país. Porque es increíble cómo este mensaje cruza océanos, cruza continentes llegando a las almas, en Sao Paulo, en Lisboa, en Luanda, en Vancouver, en Tokio, en cada rincón de este planeta. Cada persona, en el momento exacto, en que su alma estaba lista para recibir. Así que escribe abajo, comparte tu ubicación porque eres parte de esta red de luz que se está formando. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que pensé que iba a explotar. Encontrando a Jesús como es posible, logré preguntar entre respiraciones irregulares. Satanás extendió su mano hacia la ventanilla del auto. ¿Será posible si confías, si te rindes, si me permites elevar tu frecuencia? Aún más alto, mucho más alto, al nivel donde Él existe, donde siempre ha observado a la humanidad, desde donde se preparó para el regreso. Será intenso, te cambiará para siempre. Llevará el peso de este conocimiento a lo largo de tu vida. Aún lo quieres cuestionado con absoluta seriedad, sin presiones, solo ofreciendo gratis elección. Pensé en Laura, pensé en todos los años de dolor, pensé en Dios, que cuestioné, que culpé, que abandoné. Pensé en todas las dudas, todos los miedos, cada noche llorando solo. Y luego pensé que si había incluso una mínima posibilidad de menos del 1% de que esto fuera real, de que realmente pudiera ver a Jesús, tenía que intentarlo. Tenía que saber. Sí, susurré. Y luego más fuerte. Sí, muéstrame. Necesito ver. Necesito saber. Él asintió e instruyó. Luego cierra los ojos. Respira profundamente 3 veces con cada inhalación. Imagina una luz dorada entrando por la parte superior de tu cabeza. Con cada exhalación, libera todo miedo, toda duda, toda resistencia puede comenzar. Cerré los ojos, con las manos presionando el volante, tratando de anclarme en la realidad física antes de sumergirme en lo imposible. Respiré hondo una vez, sintiendo el aire frío entrando por mis fosas nasales,
llenando mis pulmones, una segunda vez, sintiendo mi cuerpo comenzar a vibrar suavemente, una tercera vez, y fue como si algo en mí se abriera como un portal dentro de mi pecho abriéndose de par en par. Sentí la mano de Satanás, no física sino energéticamente, tocando mi tercer ojo, el centro de mi frente, y desde ese punto explotó un calor que rápidamente se transformó en un fuego, recorriendo cada nervio, cada vaso sanguíneo, cada célula de mi cuerpo. Estaba ardiendo, pero no de dolor, estaba ardiendo con energía pura, de luz pura, y luego el mundo desapareció. No gradualmente, sino instantáneamente. Un segundo estaba en el auto, al siguiente. Estaba en un lugar completamente diferente flotando. Ya no tenía cuerpo, o al menos no sentía un cuerpo físico. Era pura conciencia, pura percepción, observando a mi alrededor, y lo que vi me quitó el aliento restante. Estaba en el espacio que no era un espacio infinito, en todas las direcciones, pero no vacío, lleno de luz dorada, brillando vibrante, luz viva, que parecía tener conciencia propia que me envolvía, me acariciaba, me conocía. Y en el centro de esta inmensidad de luz había una figura. Su espalda estaba inicialmente a una distancia imposible de determinar porque no había referencias, ni horizonte, ni piso, ni techo, solo luz y esa figura, pero aún de espaldas, aún sin ver un rostro. Sabía que sabía con cada partícula de mi ser que era Él quien era Jesús, y algo en mí rompió por completo cada armadura, cada defensa, cada pretensión se desmoronó, y comencé a llorar lágrimas que no eran físicas porque no tenía cuerpo físico, pero de todos modos lloraba con el profundo alivio del aire, reconocimiento de regresar a casa después de estar perdida por tanto tiempo. Comenzó a girar lentamente, y el tiempo pareció ralentizarse cada fracción de segundo, estirándose infinitamente, y cuando finalmente vi su rostro, todo lo que aprendí, todo lo que me enseñaron en la escuela dominical, cada imagen del Jesús europeo, blanco y rubio, que vi en las iglesias, todo explotó porque el hombre frente a mí era diferente, completamente diferente, e infinitamente más real, más humano, más divino simultáneamente. Su piel era de un marrón oliva oscuro, quemada por el implacable sol del desierto de Judea, una piel texturizada con pequeñas imperfecciones marcadas por una vida vivida al máximo. El cabello era castaño oscuro, casi negro, ondulado, cayendo justo debajo de los hombros, enmarcado por una barba, también oscura, recortada pero no perfectamente arreglada. Contenían universos enteros ojos que veían todo, absolutamente todo, cada error, cada fracaso, cada momento de debilidad, cada sombra escondida, y sin embargo, amaban incondicionalmente, sin reservas, sin juicio, solo puro, infinito, amor incondicional que no cobra, que no exige, que simplemente ama, porque es su naturaleza esencial. Medía aproximadamente 1,70 m, una altura común para un hombre semita de esa época, sin grandeza física. Pero la presencia, era abrumadora, como si él ocupara no solo el espacio alrededor, sino cada dimensión, cada universo, cada existencia. Su simple presencia era tan plena y completa que parecía no haber espacio para nada más. Llevaba una simple túnica beige descolorida, pero la túnica parecía emitir su propia luz sutil. No era una tela ordinaria, era algo más que vibraba a una frecuencia visual que los ojos físicos no captarían, pero en ese estado expandido de conciencia, vi claramente. Y luego él se movió y caminó hacia mí, y con cada paso tomó una ola de amor que me golpeó con ondas cada vez más intensas y más profundas, hasta que cuando se detuvo directamente frente a mí, quedé completamente sumergido en un amor que nunca imaginé posible. Amor sin condiciones, sin expectativas, sin límites. Amor que vio mi oscuridad y la abrazó, que vio mi dolor y lo sanó, que vio mi pequeñez y la levantó. Yo colapsaría si tuviera un cuerpo para colapsar. En cambio, mi conciencia se disolvió, temporalmente fusionándose con ese amor hasta que no supe dónde terminaba y él comenzaba. Extendió sus manos y vi las luminosas marcas de cicatrices en sus palmas, no heridas abiertas que sangraban como las que representan los crucifijos, sino cicatrices que brillaban suavemente pulsando con una luz plateada, evidencia del sacrificio de elegir el amor llevado al extremo absoluto. Él tocó mi ser. No tenía forma de tocarlo, pero sentí su toque en la esencia de quién era
y fue como si me reconstruyeran a nivel molecular, a nivel cuántico, cada trauma, cada herida, cada cicatriz emocional, transmutada, no borrada porque las experiencias eran parte de mí, sino transformadas de pesadez a la sabiduría del dolor en la compasión del sufrimiento a la fuerza. Y luego él habló. La voz no salió de la boca. La voz no viajó a través del aire. La voz emanó directamente desde el centro de su corazón al mío, en una frecuencia que era amor puro condensado en sonido. Daniel, mi amado hijo, mi hermano, mi propia conciencia fragmentada sufriste. Cargaste tanto peso. Creíste tantas mentiras sobre ti mismo. Te culpaste por cosas que nunca fueron tu responsabilidad. Me culpaste por las lecciones que tu propia alma eligió experimentar para crecer y evolucionar para eventualmente llegar aquí en este momento de encuentro de recuerdo. Reconocimiento. No pude responder, estaba más allá de las palabras, más allá de los pensamientos. Simplemente absorbí esa presencia, esa verdad, esa aceptación total. Entonces él continuó. Todo lo que Satanás les dijo es verdad. Él no mintió esta vez porque no estaba probando. Estaba enseñando, estaba revelando capas que la religión escondía fuera de control. Por miedo, por malentendidos, vine a enseñar que ustedes son dioses, que olvidaron su divinidad, que el reino no está afuera, está aquí adentro, que el cielo y el infierno son elecciones frecuentes que crean momento a momento, que los milagros no son excepciones, sino aplicaciones de leyes universales al que todos pueden acceder cuando elevan la conciencia, cuando despejan bloqueos, cuando eligen el amor sobre el miedo. Pablo, que nunca me conoció personalmente, distorsionó gran parte de mi mensaje, convirtió el empoderamiento en dependencia, convirtió el amor incondicional en culpa y control. El Concilio de Nicea, 300 años después de mi partida, eliminó evangelios enteros, especialmente aquellos que enseñaban técnicas específicas, aquellos que mostraban la reencarnación como verdad, aquellos que elevaban a María Magdalena a la igualdad, porque el patriarcado no podía aceptar a las mujeres como discípulas iluminadas. Cerca del tiempo repetí en pensamiento. Él sonrió con una sonrisa que iluminó toda esa dimensión infinita. Sí, Daniel, mi regreso está cerca, no como te imaginas. No descendiendo de las nubes a un cuerpo físico porque nunca me fui. Siempre estuve aquí en una dimensión adyacente, observando, amando, guiando. Pero en marzo del 2030, durante el equinoccio de primavera, cuando los alineamientos sean perfectos, cuando suficientes humanos hayan elevado la frecuencia, creando masa crítica, transmitiré una onda energética masiva de conciencia crística que barrerá la Tierra y a todos los que estén listos. A todos los que lo hayan hecho, el trabajo interno realizado despertará. Recordar quiénes son realmente será como despertar de una amnesia cósmica, y de repente todo cobra sentido. Y a aquellos que no están listos, les pregunté encontrando una voz mental nuevamente. Jesús los miró con infinita compasión. Será un período de turbulencia más difícil, porque el mundo antiguo colapsará, los sistemas de control, caerán las mentiras, quedarán expuestas. Será aterrador para muchos, pero es necesario. Es parte del proceso de nacimiento, e incluso aquellos que resistan, eventualmente vendrán, porque esta es la dirección natural de la evolución de la conciencia. Algunos en esta vida, algunos en la próxima, pero todos llegarán porque todos son mis hermanos. Todos son chispas de lo divino. Todos están en un viaje de regreso a la fuente. Hizo una pausa, y su siguiente frase me golpeó. ¿Cómo diablos? Daniel, fuiste elegido para no ser un gurú, no para fundar una religión, no para convertir masas. Fuiste elegido para ser testigo, para compartir lo que viste, lo que sentiste, sin forzar, sin predicar, solo vivir la verdad, permitiendo que tu alta frecuencia inspire a otros que están listos. Plantarás semillas, algunas brotarán inmediatamente, otras tomarán tiempo, pero no es tu responsabilidad hacerlas crecer solo. Plántalas con amor y sigue adelante, ¿entiendes? Entiendo, susurré. Entiendo ahora. Él puso su mano donde estaría mi corazón y sentí que algo se instalaba. No puedo describirlo de otra manera. Fue como descargar un archivo directamente a mi conciencia. Conocimientos comprimidos, verdades, recuerdos de otras vidas, recuerdos de quién realmente era antes de encarnar en este cuerpo llamado Daniel. Y con esta descarga vino la certeza.
una certeza inquebrantable que superó a la fe, porque no era creer, era saber. Jesús habló una vez más. Ahora escucha atentamente, porque esta es una instrucción que debe seguirse diariamente, no por obligación, sino por amor propio, por honor a la verdad que recibiste cada mañana. Antes que nada, siéntate en silencio, respira profundamente y siente gratitud, no por las cosas que tienes, sino por las cosas que aún vienen, como si ya estuvieran aquí. Siente la emoción de esta realidad futura, siente la salud perfecta, siente el amor abundante, siente la prosperidad fluyendo. Y decrea, no. Pidas no ruegues, decrea con absoluta certeza, porque eres el creador de tu realidad, y decretar es usar tu poder divino. En segundo lugar, continúe observando sus pensamientos sin juzgar cuando surjan pensamientos de baja frecuencia, miedo, culpa, enojo. Simplemente reconozca, esté agradecido por el mensaje que trae, porque cada emoción es un mensajero. Y luego, elija conscientemente pensamientos de mayor frecuencia. Haga esto cientos de veces al día al principio. Eventualmente se volverá automático, y su frecuencia base aumentará permanentemente. Tercero, perdónate, Daniel. No mataste a Laura. No pudiste haberla salvado. Ella completó su misión. Su tiempo expiró como estaba planeado antes de encarnar, y ella está bien. Ella está aquí conmigo, a veces mirándote, deseando que te liberes de la culpa. Así que libérate. Perdónate por todos los errores reales o imaginarios, porque sin perdón permaneces en prisión frecuente. Sin perdón no hay libertad. Y el cuarto final más importante. Amor, ámate a ti mismo, incondicionalmente. Primero, luego a los demás, luego todo lo que existe. El amor es la frecuencia más alta. El amor es la respuesta a absolutamente todo. El amor sana. El amor se manifiesta. El amor transforma el amor. Es Dios en acción, así que ama, Daniel. Simplemente ama, y todo lo demás fluirá, naturalmente. Lágrimas de gratitud inundaron mi ser. Viviré esto, lo prometí. Honraré lo que me mostraste. Seré un testigo silencioso. Elevaré mi frecuencia, y ayudaré a otros que estén listos, lo prometo. Él sonrió de nuevo. Esa sonrisa de amor infinito. Sé que lo harás porque tu alma eligió esto antes de que nacieras. Este encuentro ya estaba planeado. Tu sufrimiento fue el catalizador necesario para romper el ego, para abrir el corazón. Ahora estás listo. Ahora comienza de verdad. Y recuerda siempre, Daniel, tú y yo, uno no separados, nunca hemos sido tal como tú, y el Padre somos uno tal como tú. Y cada ser humano es uno en el nivel de separación más profunda. Siempre ha habido una ilusión mayor creada para permitir la experiencia de la dualidad, pero la ilusión se está desmoronando, el velo se está desgarrando, la humanidad está recordando, y ustedes son parte de esta ola de recuerdos. Comenzó a alejarse gradualmente, disolviéndose en luz dorada. Siempre estaré aquí dentro de tu corazón, siempre accesible, siempre presente. Solo llama y responderé, no como una entidad externa, sino como mi propia conciencia elevada, hablando a través de la intuición, a través de las sincronicidades, a través de la paz que sobrepasa el entendimiento. Ve ahora, vive plenamente, ama, completamente, sé luz. Y últimas palabras, antes de desaparecer por completo. Te amo, mi hermano, te amo, infinitamente. Y luego él se fue, y yo estaba solo en ese espacio de luz, sintiendo vacío y plenitud simultáneamente, vacío de su presencia física, pero lleno de su amor, que se había instalado permanentemente en mi ser. Entonces ese espacio también comenzó a desvanecerse. La luz dorada se volvió menos intensa, menos vívida. La realidad física comenzó a sangrar en los bordes de la percepción, y con un repentino tirón, regresé. Abrí los ojos. Estaba de vuelta en el auto, las manos todavía aferradas al volante, cuerpo empapado en sudor, a pesar del frío temblando violentamente. No por el frío, sino por una sobrecarga energética. El sol había salido por completo mientras estaba afuera. La niebla había desaparecido, y Satanás ya no estaba allí. Miré a mi alrededor frenéticamente buscándolo, pero el campo abierto estaba vacío. Solo mi auto, solo sobre tierra roja, bajo un cielo azul, perfectamente normal, perfectamente mundano, como si nada extraordinario hubiera sucedido, pero sabía que había sucedido. Cada célula de mi cuerpo vibraba diferente, cada pensamiento era más claro, cada mi respiración era más profunda. Yo era diferente.
fundamentalmente e irreversiblemente diferente. Miré el reloj en el tablero del auto. Decía 9 horas y 17 minutos en la mañana. Solo había pasado 1 hora y 34 minutos desde que me detuve allí, pero parecieron eternidades. Se sentía como vidas enteras comprimidas en minutos. Intenté arrancar el auto. Las manos temblaban tanto que me tomó 3 intentos. Finalmente el motor arrancó y conduje de regreso a la ciudad en piloto automático. Mi mente todavía procesaba tratando de categorizar, tratando de racionalizar lo irracional. Llegué a casa a las 10 en punto, y 40 minutos entré tambaleándome directamente a la habitación. Me caí en la cama todavía con la ropa puesta, y me desmayé. No un sueño normal, sino una inconsciencia total, como si el sistema necesitara reiniciarse después de una sobrecarga. Me desperté 16 horas más tarde. Eran las 2 de la madrugada del día siguiente. Dolor en el cuerpo como si hubiera corrido un maratón. Mente nublada y confundida por unos segundos. Pensé que había sido un sueño, una pesadilla, una alucinación, pero luego los recuerdos regresaron con toda su fuerza y lo sabía. No había sido un sueño, había sido más real que cualquier otra cosa en mi vida mental. En los días siguientes no pude funcionar normalmente. Llamé al trabajo. Me inventé una excusa sobre la gripe. Necesitaba tiempo para procesarme, para integrarme, para no volverme completamente loco. Pasé horas sentado en silencio, solo sintiendo las reverberaciones de ese encuentro, solo tratando de aceptar que realmente había sucedido, que realmente había visto a Satanás, realmente había conocido a Jesús, realmente había recibido una misión que no pedí, pero que no podía rechazar. Dormir era imposible. Cada vez que cerraba los ojos veía esos profundos ojos castaños de Jesús. Vi ese amor incondicional. Escuché esa voz resonando en mi pecho. Te amo, hermano mío. Te amo infinitamente. Y me desperté llorando. No de tristeza, sino de un profundo anhelo visceral por algo que toqué brevemente y que ahora parecía demasiado lejano. Empecé a llorar espontáneamente en medio de tareas sencillas haciendo café. Las lágrimas salían de la nada. Conduciendo hacia el mercado, tuve que detenerme porque mi visión se borró. Sentado solo por la noche viendo la televisión sin mirar. Realmente comencé a sollozar sin razón aparente, o tal vez con una razón más profunda que la conciencia superficial podía entender. Era como si el cuerpo estuviera liberando décadas de dolor, de una vez transmutando todo el sufrimiento acumulado en catarsis de líquido salado. No podía hablar con nadie al respecto. Lo intenté una vez, le mencioné casualmente a un vecino que estaba pasando por una experiencia espiritual intensa, y él me miró con preocupación. Me sugirió ver a un psiquiatra que tal vez la depresión me estaba haciendo alucinar, e inmediatamente me di cuenta de que no podía compartir esto. No podía tirar perlas a los cerdos, como dijo Jesús, no por superioridad, sino por protección, porque esta verdad era demasiado preciosa para ser ridiculizada por aquellos que no estaban listos para recibirla. El peso era abrumador, peso de conocimientos que no podía compartir, peso de misión que no sabía cómo cumplir, peso de haber visto lo que vi, de saber lo que sé, de cargar con una certeza absoluta en un mundo de dudas, peso de mirar a las personas a mi alrededor durmiendo en sus vidas automáticas y sabiendo que el despertar viene, pero no poder obligarlas a despertar antes de su tiempo. Tuve momentos de cuestionar mi cordura. Me senté en el borde de la cama a las 4 de la mañana con las manos en la cabeza pensando, me había vuelto loco, era todo un delirio, debería ser hospitalizado. Pero luego sentí esa presencia, ese calor en mi pecho, esa certeza que no se podía negar, no se podía racionalizar, no se podía explicar, pero era más real que cualquier cosa que 5 sentidos físicos pudieran percibir, y supe que sabía, que no me había vuelto loco. Elegido supe que ahora cargaba con una profunda responsabilidad. 3 semanas después de la reunión me obligué a comenzar las prácticas que Jesús había enseñado. Me desperté a las 6 de la mañana, antes de que saliera el sol. Me senté en silencio en la habitación vacía. Cerré los ojos, tomé 3 respiraciones profundas y traté de sentir gratitud, pero al principio no sentí nada, solo vacío, solo mecánico, solo intento forzado. Luego recordé el toque de Jesús, recordé ese amor incondicional, y algo se abrió en mi pecho. Pequeña abertura, pero suficiente, y la gratitud comenzó a fluir no por cosas grandes, sino simplemente por estar vivo,
por tener aliento en mis pulmones, por tener un corazón palpitando, por haber sido elegido para esa increíble experiencia. Practiqué 5 minutos ese primer día. El segundo día saqué 7, el tercer 10. Y poco a poco, el agradecimiento se fue haciendo más fácil, más natural, más genuino, y comencé a notar cambios sutiles. Dormí un poco mejor, me desperté un poco más descansado. El dolor constante en mi pecho, que había estado cargando desde la muerte de Laura, comenzó a disminuir lentamente, como si se estuviera disolviendo de adentro hacia afuera, célula a célula. En la segunda práctica de observar pensamientos me di cuenta de lo tóxica que se había vuelto mi mente después de la muerte. ¿Cuántos pensamientos de culpa, odio a mí mismo y desesperanza circulaban constantemente en un bucle vicioso, creando y recreando mi infierno personal? Así que comencé a interrumpir conscientemente estos patrones cada vez que surgía un pensamiento negativo. Hice una pausa en mi respiración y elegí reemplazarlo con algo mejor. No necesariamente positivo al principio, solo neutral, simplemente menos destructivo y, sorprendentemente, no funcionó perfectamente. No siempre, pero la mayoría de las veces falló y mi frecuencia base comenzó a aumentar. Perdonarme fue más difícil. Cargaba con una culpa tan profunda por no haber salvado a Laura, por no haber estado en el auto con ella esa noche, por haberla dejado conducir sola por tantos pequeños momentos que rumiaba obsesivamente, pensando si lo había hecho diferente, si había insistido, si lo había hecho. Pero las instrucciones de Jesús te hicieron eco. Él no mató a Laura, ella cumplió su misión. Así que comencé el ritual todas las noches antes de dormir. Miré la foto de ella en la mesita de noche y dije, en voz alta, te perdono por haberte ido y me perdono por no poder salvarte. Lo repetí hasta que se secaron las lágrimas, hasta que sentí ligereza, hasta que sentí que tal vez eventualmente podría creer esto. Y amar comenzó con pequeños actos, mirando mi reflejo en el espejo, y en lugar de ver el fracaso, ver a un ser humano herido, tratando de sanar, hablándome suavemente a mí mismo, como le hablaría a un niño asustado, cuidando mi cuerpo, que había descuidado, comer mejor, dormir, mejor caminar al aire libre. Y poco a poco, muy poco a poco, empezó a florecer el amor propio. No el amor egoico, sino el amor compasivo, el reconocimiento de mi propia humanidad, a partir de mis propias heridas, y comencé a sentir que, tal vez solo tal vez merecía ser feliz otra vez. Y luego comenzaron las sincronicidades. 3 días después de comenzar las prácticas, consistentemente, recibí una llamada inesperada de un primo, que no había hablado en 5 años diciendo que pensó en mí de la nada, y quería saber cómo estaba. Hablamos durante 2 horas. Mencionó un libro sobre espiritualidad que había cambiado su vida. El título era exactamente lo que necesitaba escuchar. Lo escribí, lo compré, lo leí, lo devoré, y encontré validación científica de todo lo que había experimentado. Física, cuántica, frecuencias vibratorias, campo morfogenético. Todo estaba ahí en lenguaje científico, confirmando verdades que Jesús había revelado. 5 días después, un encuentro casual en una panadería con una antigua compañera de trabajo que se convirtió en terapeuta holística. Comenzamos a hablar casualmente. Ella mencionó la técnica de limpieza energética que practicaba. Me ofreció una sesión gratuita. Acepté y durante la sesión me comentó sin saber nada al respecto. Recientemente, pasaste por algo profundo. Puedo ver un cambio en tu energía. Algo te transformó. No sé qué, pero no eres la misma persona que conocí. No te compartí ningún detalle, solo te confirmé que sí. Algo había cambiado, y ella sonrió y dijo, mantente en el camino. Estás exactamente donde necesitas estar. Una semana después surgió de la nada una oportunidad económica. Un anciano paciente al que había cuidado años atrás me encontró y me ofreció un trabajo como enfermera privada para su anciana madre. El pago fue 3 veces lo que ganaba en el hospital. Horarios flexibles, un mejor ambiente. Acepté de inmediato y por primera vez en más de un año, la situación financiera, que era caótica, comenzó a estabilizarse. El dinero empezó a fluir, no una abundancia extravagante, sino una cómoda suficiencia, y me di cuenta de que cuanto más practicaba la alta frecuencia, más respondía el universo, más puertas se abrían, más sincronicidades ocurrían, como si la realidad conspirara a mi favor. Mi salud mejoró drásticamente, la presión arterial alta que había desarrollado se normalizó sin medicación, el dolor de espalda que me atormentaba
Desapareció la energía que había estado en un nivel mínimo durante meses. De repente se multiplicó. Me desperté entusiasmado, emocionado, curioso sobre lo que me depararía el día. Me estaba volviendo diferente no solo emocionalmente, sino también físicamente, como si cada célula estuviera siendo recalibrada a una nueva frecuencia. Las relaciones cambiaron. Las personas tóxicas que drenaron mi energía simplemente dejaron de acercarse a mí, sin confrontación, sin drama. Simplemente se alejaron naturalmente y comenzaron a aparecer nuevas personas. Personas que vibraban en frecuencias similares. Personas que también estaban en viajes de despertar. Personas con las que podía tener conversaciones realmente profundas sin miedo a ser juzgadas. El primer estudiante apareció 4 meses después de mi encuentro. Yo estaba en el parque, caminando, meditando, apreciando la naturaleza, cuando vi a un hombre sentado solo en un banco, con la cabeza entre las manos y los hombros encorvados. Su energía era muy pesada, densa, de color gris opaco. Literalmente podía ver su campo energético e inmediatamente me reconocí a mí mismo de hace meses, roto sin esperanza al borde del abismo. Me acerqué gentilmente y me senté al otro lado del banco, respetando su espacio. Nos quedamos en silencio por unos minutos. Luego habló sin mirarme. Estoy pensando en terminar con todo. Su voz era un eco hueco y muerto de mi propia voz. Esa mañana temprano en marzo, respondí suavemente, sé lo que es. He estado donde estás y sobreviví, Vine. Y hay una razón por la que aún no lo hiciste. Hay una razón por la que estamos aquí ahora, en este banco, en este momento. Exacto. Finalmente, me miro, ojos rojos, hinchados, rostro marcado por el sufrimiento. ¿Quién eres tú? ¿Por qué te importa? Todos se dieron por vencidos conmigo. Yo no me rendí. Respondí, porque alguien no se rindió conmigo, cuando más lo necesitaba, porque aprendí algo que cambió todo. Y si estás dispuesto a escuchar, sin juzgar, con el corazón abierto, puedo compartir. Hablamos durante 2 horas sentados en ese banco, mientras se ponía el sol. No le hablé de Satanás ni de Jesús, aún no era el momento, pero compartí principios sobre las frecuencias, sobre el cielo interior y el infierno, sobre el poder de la elección consciente, sobre cómo el sufrimiento puede ser un portal hacia la transformación. Él escuchó, absorbió, hizo preguntas, y vi que la luz comenzaba a regresar a sus ojos lentamente y gradualmente. Al final, me agradeció con lágrimas fluyendo, libremente. No sé por qué confié en ti, no sé por qué te conté todo, pero siento que nuestro encuentro no fue una coincidencia, no fue acordado. No hay coincidencias, solo sincronicidades. Estás siendo despertado al igual que yo. Y si quieres puedo guiarte no como un gurú, sino como un hermano que caminó por el valle antes que tú. Intercambiamos contactos, mantuvimos conexiones. Él empezó las prácticas, empezó a transformar su vida. Y 3 meses después, me presentó a alguien más que necesitaba ayuda. Y así se empezó a formar una pequeña red de manera orgánica, natural, sin proselitismo, sin organización formal. Solo almas reconociendo almas, solo luz, compartiendo luz, solo amor multiplicándose. Y hasta el día de hoy, mientras pronuncio estas palabras, 3 años y casi 9 meses después de ese encuentro imposible, todavía estoy profundamente afectado. No lo he superado por completo. Todavía me despierto a las 3 de la mañana. A menudo no por insomnio, sino por la activación mediante descargas de información por la presencia de Jesús, que puedo sentir tan claramente como siento los latidos de mi propio corazón. Todavía lloro. La emoción llega en oleadas sin previo aviso, especialmente cuando recuerdo esos profundos ojos marrones, ese amor incondicional que ninguna palabra humana puede describir adecuadamente. Las lágrimas no provienen de la tristeza, sino de la abrumadora gratitud de haber sido elegido, de haber visto, de haber conocido. Vivo conscientemente ahora. No perfectamente, porque soy humano y tengo días difíciles. Tengo momentos de duda, tengo recaídas en viejos patrones. Pero la diferencia es que ahora tengo herramientas, tengo conocimientos, tengo prácticas que me devuelven a la alta frecuencia. Tengo una certeza inquebrantable que me ancla cuando llegan las tormentas. La pequeña comunidad ha crecido. Ahora somos 17 personas. Nos reunimos informalmente una vez al mes. Compartimos experiencias, practicamos juntos, aumentamos la frecuencia colectivamente, y todos están plantando semillas en sus propias esferas de influencia. Todos son una luz silenciosa donde quiera que vayan, y la red continúa expandiéndose.
Siento con creciente certeza que faltan poco más de 4 años para la fecha que se acerca a marzo de 2030, y hay señales por todos lados. Más personas despertando más interés en la espiritualidad, más cuestionamientos a las autoridades, más exposición de mentiras, viejos sistemas comenzando a resquebrajarse bajo su propio peso. La preparación está sucediendo tal como dijo Jesús, tal como lo reveló Satanás. Me preparo no con miedo, sino con expectativa. No solo practicando alta frecuencia, sino también preparándome para servir cuando la masa crítica despierte, cuando la transformación planetaria se acelere, cuando aquellos que resisten necesiten anclas de luz para sostenerse y no ser arrastrados por el caos. Tengo una paz profunda ahora, no la paz de la ausencia de problemas, sino la paz que proviene del saber, de estar absolutamente seguro de haber visto con ojos que trascendieron lo físico, de haber sentido con un corazón que tocó lo divino, y esta paz nadie me la puede quitar. Ninguna circunstancia puede sacudirla porque está anclada en la experiencia directa, no en la fe ciega, sino en el conocimiento visceral. Y ahora necesito hablar directamente contigo, quien llegó hasta aquí, quien escuchó esta historia completa, quien se tomó el tiempo de absorber cada palabra, cada revelación, cada verdad incómoda. Estás aquí ahora leyendo o escuchando esto. No por casualidad. El algoritmo no te trajo aquí solo. Tu alma te guió a este mensaje en este momento exacto. Porque estás listo para despertar, porque siempre supiste que había algo más. Siempre sentiste que las enseñanzas oficiales estaban incompletas. Siempre intuiste una verdad mayor escondida bajo capas de dogma y control. Si siempre dudaste de las religiones organizadas, tenías razón. La intuición era correcta porque la religión, tal como fue construida, es una herramienta de control, no de liberación. Si siempre sentiste que Dios no podía ser un tirano crítico que condenara a los niños al infierno eterno por errores temporales, tenías razón porque Dios es mí, o juez incondicional no punitivo. Si siempre creíste que somos más que solo un cuerpo, que la conciencia continúa después de la muerte, que tenemos el poder de crear nuestra realidad, tenías razón. Estas intuiciones eran recuerdos de verdades olvidadas, susurros del alma tratando de despertarte. Esta historia de Daniel, de Satanás, de Jesús, de revelaciones, de fechas, de misiones, no es solo historia, es invitación, es un llamado, es activación para aquellos que están listos. Sientes un escalofrío recorriendo tu cuerpo. Sientes algo resonando profundamente dentro de tu pecho, sientes que esto es verdad. Incluso si la mente racional se resiste, esta es tu alma reconociendo, este es tu yo superior confirmando, este es el Cristo interior, comenzando a despertar. Entonces, si esta historia tocó algo muy profundo dentro de ti, si sentiste en algún momento que estabas escuchando exactamente lo que necesitabas escuchar, si reconociste la verdad en estas palabras, incluso si no puedes explicar racionalmente por qué, entonces deja un me gusta. Ahora, porque este simple gesto no se trata solo de un algoritmo, se trata de que le declares al universo que estoy listo, reconozco esta verdad, elijo despertar, y cuando cientos de miles de personas dejan un me gusta en un mensaje de verdad, el campo morfogenético cambia, hace que sea más fácil para la siguiente persona despertar. Diferencia. Tu elección importa. Y si quieres seguir recibiendo historias de despertar que revelan verdades ocultas que podrían ser la clave exacta que necesitas para tu propia transformación, entonces suscríbete a este canal ahora y activa la campana de notificaciones, porque cada historia que compartimos aquí tiene el potencial de cambiar tu vida. Tal vez la tuya, tal vez la próxima historia, sea la que finalmente rompa la última barrera que libere el último bloque que active por completo tu Cristo interior. No te quieres perder esto. Deja en los comentarios, ¿alguna vez has tenido experiencias inexplicables? Encuentros con seres que no puedes categorizar, momentos de absoluta claridad, donde sabes algo sin saber cómo te sientes. ¿Qué fecha de transformación planetaria se acerca? ¿Estás listo para despertar tu conciencia crística? Comparte tu ubicación, tu ciudad, tu país. Porque cuando vemos cuántas almas alrededor del globo están resonando con la misma verdad, nos damos cuenta que no estamos solos, que el movimiento es global, que la red de luz es real y está creciendo exponencialmente. No estás aquí por casualidad, nunca has estado aquí. Cada experiencia en tu vida, cada dolor, cada alegría,
cada encuentro, cada pérdida, todo te estaba preparando para este momento de despertar a la misión que tu alma eligió antes de encarnar, para el papel que solo tú puedes jugar en la transformación que se avecina. Eres necesario, eres importante, haces la diferencia. Lleve esta verdad con responsabilidad, no con ego, no con superioridad, sino con humildad y compasión, sabiendo que cada persona está en su propio tiempo, en su propio viaje, y su papel no es convertir, no es predicar, es simplemente ser una luz silenciosa, ser una presencia amorosa, ser una alta frecuencia que inspira a otros que están listos para buscar su propia verdad, su propia conexión, su propio Cristo interior. Vive en una alta frecuencia, no porque tengas que hacerlo o deberías hacerlo, sino porque ahora sabes que esta es la única manera de crear el cielo interior, que esta es la única manera de manifestar la vida que deseas, que esta es la única manera de servir a la transformación colectiva. Vive en gratitud, en amor, con certeza, y observa cómo los milagros comienzan a fluir en tu vida, tal como fluyeron en la vida de Daniel, como fluirán en la vida de cualquiera que conscientemente elija elevarse. Recuerde siempre que usted y Jesús son uno, y no están separados. Nunca estuvieron usted y Dios uno, no una criatura separada del Creador, sino una extensión divina que se experimenta a sí misma. Usted y cada ser humano son uno en el nivel más profundo. La separación siempre ha sido una ilusión mayor, creada para permitir la experiencia de la individualidad, pero la ilusión se está disolviendo, el velo se está rasgando. La humanidad está recordando y tú eres una parte esencial de esta ola de recuerdo. El regreso de Jesús no es Él que baja de las nubes para salvarte, es tú despertando a la divinidad que siempre ha estado dormida dentro de ti. Eres tú recordando quién eres realmente, eres tú activando a Cristo en tu interior. Y cuando lo hagas lo suficiente, cuando se alcance la masa crítica, el planeta entero se transformará de la frecuencia del miedo a la frecuencia del amor, de la conciencia de separación a la conciencia de unidad, del paradigma de escasez al paradigma de abundancia. Este es el regreso de Jesús. Esto es la segunda venida. Esto es lo que vendrá en marzo de 2030. Y puedes elegir estar listo. Puedes elegir ser uno de los anclas que puedes elegir para ser parte de la solución. Comienza, ahora comienza, con la próxima elección que hagas, el próximo pensamiento que pienses, la siguiente emoción que elijas sentir. Y eso es todo lo que tengo para compartir hoy. Cada verdad que me fue revelada, cada experiencia que me transformó, cada misión que recibí, ahora te la paso como una antorcha que va pasando de corredor en corredor, hasta y llama, con verdad ilumina al mundo entero. Recibe con el corazón abierto, practica con dedicación, comparte con sabiduría, y sobre todo, ámate incondicionalmente a los demás, a todo lo que existe, porque el amor es la respuesta. El amor siempre ha sido la respuesta. El amor siempre será la respuesta. Y hasta la próxima historia, hasta el próximo despertar, hasta la próxima verdad siendo revelada. Recuerda, eres amado, eres divino, eres poderoso, sin medida, y el retorno ya ha comenzado en TI.